¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Luciano? Eduardo ¿Cómo estás? Campos, Ujú. qué privilegio tenerte. Los hombres hablan por su obra Ujú. y no podíamos, era un deseo, ¿no es cierto?, que teníamos, poner en valor esta gran obra de todos tus trabajos durante tantos años. Le contamos, estamos en este lugar, si hay un rincón que tiene tanto para contarnos que es la vuelta de Obligado. Eso que vos llamás la guerra del Paraná, ¿no? Que fue una guerra popular que estuvo en todo el litoral, que la protagonizó el pueblo, esa cruzada, esa epopeya que enfrentamos la flota anglo-francesa. Estamos aquí en la vuelta, en este monumento, esta síntesis, este hermoso lugar. Y, y queremos poner en valor tantos años de trabajo, todos tus libros. Aquí tengo 6 libros de Eduardo Héctor Campos. Y tan necesarios, ¿no? Esta revolución cultural que necesitamos de descolonizar nuestra cabeza y poner en valor esos tesoros que tiene el pueblo argentino, ¿no? Y ha hecho un aporte maravilloso. El último, para no nombrar a todos, Ujú. que nos contarás un poquito, Eduardo, pero ha sido la guerra del Paraná desde 1845-1848, el conflicto que enfrentó la Confederación Argentina con las fuerzas navales de Francia y Gran Bretaña. Bueno, contanos un poco cómo nació esto, ¿no? Previamente has dicho algo interesante. Tu último libro, La Guerra del Paraná, porque yo empecé los otros cinco, los anteriores, referidos a la vuelta de Obligado. Y uno cuando va viendo que Obligado no era más que un hito o un hecho, un suceso, una batalla, un combate de una guerra. ¿Y qué pasaba con el resto? Entonces, de ahí que decidí salir de lo que era obligado y abarcar la guerra del Paraná, que fue algo mucho más grande y mucho más ignorado. Si obligado fue ignorado, ni hablar de la guerra del Paraná. ¿Qué pasó eh, el 20 de noviembre de 1845? Bueno, ese Acá, día aquí apareció una escuadra combinada naval de la Royal Navy, de la Marina Real de Francia, encabezando un convoy de un centenar de buques mercantes que pretendían dirigirse hacia los puertos de Corrientes y de Asunción para retirar todas las riquezas, principalmente cueros, que era lo que se importaba a Europa y con lo cual la industria europea manufacturaba. Y Rosas tenía cortado el río Paraná y se había cortado con una línea de cadenas aquí y 4 baterías. Bueno, ese 20 de noviembre, muy temprano, comenzó la aproximación de los buques y a las 9:50 se produjo el primer disparo de la batería de Álvaro de Alzogaray, que estaba aquí en este lugar, detrás del monumento, y bueno, se prolongó el combate hasta pasado el mediodía. A la tarde ya los anglo-franceses desembarcaron en la costa y bueno, tomaron las baterías después de un día de combate. el heroísmo fue tremendo, porque dice que el calor, ¿no? Y la Sí, composición de la tropa de sí. paisanos. Y yo acá tenía un libro de Petrona. Ujú. Bueno, Bueno, fue el claro, protagonismo del pueblo fue. uno tiene que pensar que en ese momento el ejército argentino, las unidades regulares, estaban bajo el mando de Oribe sitiando Montevideo y los buques argentinos que estaban a cargo de Brown la sitiaban por mar. Entonces no había tropas disponibles, salvo alguna unidad de patricios, el cuerpo de patricios, no había unidades regulares que vinieran aquí. Los artilleros fueron los buques de Brown, los artilleros de los buques de Brown fueron los que estuvieron a cargo de las baterías, pero los demás tuvieron que ser levados. Se levaban en toda la región gente de entre 16 a 70 años y se los traía. Y bueno, obviamente hubo mucho muerto por el lado argentino y hubo escenas, principalmente de la mujer. Siempre es destacar la mujer porque si
la batalla estuvo oculta, si los combatientes estuvieron ocultos, si los militares que participaron de esto estuvieron ocultos, porque de hecho ninguno de los marinos que participaron de esto tuvieron un buque de la Armada con su nombre, ni Torne, ni Thomas Craig, ni Eduardo Brown, es decir, ni de Alzogaray, estuvieron ocultos. Bueno, la mujer aún más. Y Petrona Simonino fue una nicoleña que encabezó un grupo de unas 20 y pico de mujeres que recogían a los heridos del campo de batalla y los llevaban al hospital. Pero imaginen ustedes que aquí estamos hablando de la primera batería que estaba aquí, a la segunda hay 500 metros. Los heridos podían estar entre estos 500 metros en cualquier lado. Aquí no, había que recogerlos y llevarlos a un hospital que estaba a 3 kilómetros de acá. ¿Por qué? No, 2000 metros estaba de acá. ¿Por qué? Porque los buques disparaban de 1 kilómetro y sabían que el alcance de los cañones era 3 kilómetros. Había que sacar al hospital para que no estuviera dentro del alcance. Y bueno, había que llevar a los heridos en carro. Una palabra tuya, Eduardo, que a mí me ayudó muchísimo. Nos ocultaron una guerra. Ah, sí, nos ocultaron una guerra. Nos ocultaron Claro, una guerra, sí, una de las epopeyas más, ¿no? Más, imagínense que dentro de 100 años no supiéramos nada de Malvinas. claro, claro. San Martín decía algo que no sé qué opinas vos sobre los temas nodales. Él dice que él concebía la guerra del Paraná como una prolongación de la emancipación americana. Y, y en unas conversaciones, ese hermoso bar que va vos, nos encontramos ahí a charlar un día y me decía, bueno, que hubo ahí por el 80 y pico un encuentro con Pacho que un poco que lo interpeló. ¿Cómo es eso? Fue una feria del libro que se hizo en San Pedro y estuvo invitado Pacho Donel. Y en un determinado momento le pregunté por Obligado. Y me dice, bueno, dice, Obligado, eh, bla, bla, me dijo algunas cosas. Y después me dice, pero de Obligado se tienen que ocupar ustedes. Después venimos nosotros, los historiadores. Pero si no hay interés en la población, que vengamos a hablar de Obligado, se va a perder al otro día eso. Y bueno, yo tomé lo de Pacho, me quedó picando eso, y un día un director de turismo de la Municipalidad de San Pedro, Yoshi Villafuerte, José María Villafuerte, que es un artista plástico, pintor de automóviles y todo, y bueno, él estaba de director de turismo y me dice, mirá, dice, ¿por qué no te haces algo sobre Obligado? Algún folleto, alguna cosa, porque yo hice un papelito y veo que los turistas vienen y miran ese papelito, lo dan vuelta, miran del otro lado, buscan datos, nadie les dice nada, no se sabe nada. Dice, ¿por qué no haces algo como para darles un folleto? Y ahí empezamos. Y cuando empecé a buscar, empecé a encontrar más material del que yo pensaba que había. Y hice un libro que se llama El combate ignorado, de tapa anaranjada. Después de hacerlo, me fui a la embajada de Francia y de Inglaterra para ver si ellos tenían material. En ningún lado tenían nada, pero amablemente los responsables del área de cultura de las dos embajadas me dieron algunos links, principalmente de la Marina Real de Francia y de la Royal Navy británica, para que entrara y buscara ahí porque eran las bibliotecas. Y me encontré con que todos los guardaban encontré los partes de los buques, las notas, los reportes de los oficiales, los que contaban los capitanes, y bueno, me permitió un volumen de material que hoy está en 6 libros ya publicados y en 4 más que pienso publicar, que ya tengo empezados. Es decir, material había. ¿Por qué tuvieron que pasar tantos años para que nosotros supiésemos esto? Decinos algo de Punta Quebracho, ¿no? Y decinos algo de Lucio Mansilla, este hombre que, bueno, Rosas Mansilla, este gran hombre, está el general San Martín y dentro, ¿no? En la importancia que tiene Lucio, Primero que Lucio Mansilla Lucio Norberto. fue un organizador del el ejército de los Andes. Organizó 2 regimientos de San Martín que cruzaron luego la cordillera. Y no solo como organizador, sino como táctico y estratega, se mostró a lo largo de su vida militar, hasta tal punto que cuando en Obligado sufre una derrota,
Rosas ni se le ocurre cambiarlo. Sigue él como comandante a pesar de que estaba herido y derrotado, continúa él siendo comandante. Y un poco esta derrota es la que explica el triunfo en Punta Quebracho después. Por empezar, deja de poner baterías estáticas, como las pone acá en Obligado, y empieza a tener artillería móvil, porque sabe que teniendo artillería móvil, corriendo al lado de la flota con caballos, tirando los cañones y cañonándolos, él evitaba que desembarcaban y le destruyeran las posiciones, como había pasado aquí en Obligado. Eso ya no iba a suceder. Él empezó a cañonear impunemente a los barcos del convoy. Y en Punta Quebracho dispone a lo largo de kilómetros, separa las baterías fijas para que cuando el convoy empezaba a ser cañoneado por la primera de las baterías, la pasaba y ya recibía la segunda batería. Es decir, que esos barcos, después la tercera, esos barcos no dejaban de recibir cañonazos. Por más que transitaran kilómetros de río, eran permanentemente impactados por proyectiles argentinos y separados y con una altura de barranca como la que tiene Punta Quebracho, que es mucho más que estas que hay en Obligado. Una gran labor que hiciste además, no solo producir todo esto durante 40 años, sino que además el trabajo que hiciste con las escuelas. Contanos algo, porque armaste un manual, hiciste un gran trabajo con la comunidad, ¿no? ¿Nos podés decir algunas Sí, palabritas así sobre eso? sí, porque para mí el secreto de terminar de develar lo que pasa aquí y lo que pasó y el trasfondo de la guerra, esta que no nos han querido contar, tiene que ver con las escuelas. Una vez que los chicos, uno vivió, a uno le mezquinaron la guerra. Bueno, entonces uno tiene que ocurrir. Si los chicos la aprenden, después van a seguir toda la vida y vamos a tener esa guerra corrido el velo y lo vamos a saber. Es decir, que para mí la clave está en las escuelas. Habría que tomar la decisión de los ministerios de educación de ponerla, incorporarla plenamente. Edu, ¿cómo nos podés explicar así en muy poquitas palabras qué importancia tiene esto? ¿Por qué no está desde el ocultamiento a la historia falseada? Uh-huh. ¿Qué tiene que ver esto con el presente y el futuro, ¿no? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, en el mes de la soberanía, donde vamos a hacer una campaña más que nunca, vamos a estar acá, vamos a hacer docencia patriótica, que es nuestra tarea, vamos a hacer una muestra, vamos a exponer materiales, vamos a tener tus materiales? Eh, ¿Cómo lo podés vincular hoy, no? Porque recién veíamos pasar un barco. ¿Cómo lo podés vincular, no? Esta lucha también que llevamos por recuperar el río Paraná. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, yo creo que esto tiene que ver justamente con esas consecuencias que traía el haber tenido una historia que no nos representara y que Claro, representara los intereses de aquellos que utilizan el río y que se sirven del río para sacar las riquezas que el país produce. claro, Y eso encontramos una continuidad. claro, La encontramos hoy con el río enajenado. claro. Eh, no es casual que después de Pavón, Urquiza lo primero que hace es liberar los ríos y cortar esa soberanía que tenía la Argentina y permitirle la libre navegación. Pero bueno, justamente eso es lo que ha buscado la historia y eso es lo que ustedes es una parte importante del litoral, nosotros aquí estamos tratando de eh, y que la gente lo vincule también a la guerra del Paraná con esto que está ocurriendo hoy. Pero también hay que ser optimistas porque en 200 años hemos tenido 200 años de permanente acoso colonial, pero también podemos darle otra lectura y decir que en 200 años no han podido. Es decir, que tenemos que soñar. Es Seguro, un sueño seguro, consciente o un seguro. optimismo consciente. Podemos recuperar nuestra industria naval, nuestra marina mercante, nuestro comercio.
nuestras flotas de draga, ¿no? Los trazos, el control, la administración del comercio y el dragado. Bueno, Porque los han amaestrado para vivir a espaldas del río, claro, y tenemos que estar de frente al de río. frente al río. Tal vez nos oculte la felicidad, esta desigualdad, esta Argentina muchas veces cruel, pero bella, rica hasta el infinito, ¿no? Tal vez el río, ¿no? Están los secretos de encontrar esa nueva igualdad, felicidad para el querido pueblo argentino, ¿no? ¿Qué pasaría si recuperaríamos este río para el que mira sin ver? El río es río y nada más. Pero Pero bueno, esta es la lucha que vamos a ustedes lo continuar. saben mejor que yo, el dinero que hay en juego ahí. Bueno, Edu, ha sido un privilegio estar acá en este hermoso ¿Mm? lugar y la seguimos porque es un mensaje para muchos chicos que están buscando, que están desocultando. Ujú. Yo lo que quería volver a decirte, lo que te dije, en el sentido de que agradecerte por el aporte. Vos sabés que hicimos varios trabajos en esta materia, en la Argentina sangra por la barranca del río Paraná, pero no has alumbrado el camino. Y es una obra, uno de los diamantes de la pluma, ¿no es cierto?, que tenemos los argentinos, donde hay reserva infinita. Todos sabemos en este momento que la patria está herida, Ujú. que como diría el general San Martín, la patria está en peligro y está todo permitido excepto no defenderla. Y es un privilegio, un orgullo estar aquí en este lugar junto a vos. No, por Muchísimas favor, gracias. gracias a ustedes.